¿Cuál ha sido tu experiencia paranormal más aterradora? Hoy vamos a leer vuestras historias paranormales que me da la sensación de que hace una eternidad que no hacemos contenido paranormal en este canal. Y como hoy es Halloween, toca leer estas historias. Antes de empezar, dejo por aquí mis redes sociales. Suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, historias aterradoras de Reddit, casos de crímenes reales, historias paranormales. Déjame un me gusta en este vídeo y antes de empezar también dejo por aquí mi correo electrónico donde me podéis mandar tanto vuestras historias paranormales con el asunto historia paranormal como vuestras historias de encuentros aterradores con extraños con el asunto encuentro aterrador o encuentro con extraño. Y ahora ya empecemos con las historias de hoy. La primera historia es de Aranza y dice: Hola, recién descubrí tu canal y no salgo de ahí. Quiero contarte algo que me sucedió hace tiempo ya, unos 21 años quizá. Yo tenía algo así como 6 o 7. Bien, esta historia comienza en Xalapa, Veracruz, México. Mi familia y yo éramos nuevos en la ciudad, papá, mamá, hermano mayor. Cerca de la casa había un parque en donde se juntaban los scouts o niños exploradores. Mis padres nos inscribieron a mí y a mi hermano para que conociéramos a otros niños, socializar y así. Pasaron apenas pocas semanas cuando nos invitaron a un parque. Era una reinauguración. El parque en cuestión había sido reformado y festejaban la reapertura. Total, que llegamos. Íbamos casi todos con papás. Recuerdo bien el parque. Tenía una zona como hundida, del tipo de estas pistas de patinaje. Y bien, se hizo como una ceremonia con canciones y tal. Mi hermano y yo no sabíamos ninguna, pero bueno, ahí estábamos. Terminando la ceremonia nos dijeron que podíamos ir todos a jugar por el parque. Aquí es donde todo empieza a ponerse raro. Ya no recuerdo tantos detalles, pues como te cuento fue hace varios años, pero mientras yo iba a jugar, una señora sentada en las raíces de un árbol grande me llamó. Inocentemente me acerqué. Me preguntó por sus hijos, que si los había visto, a lo que yo le contesté que no sabía quiénes eran. Llevábamos poco tiempo en la ciudad y apenas 2 o 3 semanas en este grupo de niños exploradores, así que no conocía bien a los niños ni a los papás de estos. Hay detalles de la plática que olvidé, pero en un momento la señora me dice: te vas a morir como se murieron ellos. A partir de aquí no recuerdo casi nada, pero mi mamá sí. Ese mismo día en el parque me acerqué a mi mamá y le dije: mamá, me voy a morir. Y mi mamá abordó el tema lo mejor que pudo diciéndome: no te vas a morir. Algo nerviosa por lo que le estaba diciendo. Yo insistía con: sí, mamá, me voy a morir. Una señora allá me dijo que me iba a morir como se murieron sus hijos. Mi mamá volvió a decirme que no, que faltaban muchos años para que yo muriera, hasta ser viejita y tener nietos. A esa edad, pues me lo explico así. Mi mamá volteó a donde señalé, pero no vio a nadie. Volvimos a casa. Mi mamá me cuenta que dejé de comer, que tenía que licuarme la comida e insistir demasiado. Me la pasaba acostada, repitiendo una y otra vez lo mismo que le había dicho antes a mi mamá, que me iba a morir. Luego empecé a decirle a mi mamá que tenía el brazo roto, que me dolía mucho, que por favor me llevara a revisar el brazo. Esto era imposible, no me había caído, no me había lastimado, no tenía nada, pero yo insistía. Mi mamá, con tal de sacarme la idea de la cabeza, me dijo que tendrían que hacer una radiografía y que eso dolía mucho, con tal de que dejara de pedirla. Y no me importaba, le decía que no importaba, pero que por favor revisaran mi brazo. Pasó una semana y mis papás no podían más. Yo no comía, no dormía, no hablaba, solo repetía lo mismo, que me iba a morir y que tenía el brazo roto. Recuerdo cuando mi papá me cargó, yo sentía que no pesaba nada, me sentía débil, estaba pálida, ligera, fuera de mí. Y es que un día antes habían llevado a mi hermano con su terapeuta. Él iba por la sospecha que tenían mis papás sobre Asperger o autismo, y le comentaron que no sabían qué hacer conmigo o con quién llevarme, y le explicaron lo sucedido. La terapeuta les dice a mis papás exaltada: ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué los llevaron a ese parque? Y ahí es en donde ella les dice a mis papás que en ese parque una señora había asesinado a sus hijos ahí, que tenía una carga muy pesada y que no era un lugar para llevar a niños. Y realmente yo siempre fui muy perceptiva. Obviamente después de esta historia mi mamá, que siempre se ha movido en este mundo esotérico de energías, tarot y estas cosas, vio la manera de cerrar el tercer ojo para evitar que esto sucediera de nuevo. Mis papás me llevaron con una señora que me hizo limpias y varias cosas, ya que la señora me quería llevar, o sea la del parque. Pasaron algunos años y me dio curiosidad, busqué por todos los parques de Xalapa hasta que encontré el parque, adjunto la foto. Busqué noticias al respecto para ver si encontraba algo, pero no encontré ninguna noticia, así que no sé si fue hace muchísimo
muchísimos años o simplemente la época, hace 20 años, no se prestó para como ahora en el presente, que se volviera viral o estuviera en internet la noticia. Me parece una historia súper escalofriante y me hubiera encantado que pudiéramos leer algún artículo sobre este caso, pero claro, si ocurrió hace muchísimos años y es lo que dices tú, que no, la época no era como ahora, ¿no? Que una noticia se hace súper viral, pero hubiera estado súper bien que hubiera algún artículo sobre el caso. Y la historia es aterradora porque es como que la mujer era un espíritu, figuro, la que en vida asesinó a sus hijos y de alguna manera te hizo brujería o te poseyó. No lo sé, pero es aterrador. La siguiente historia es de Norbelis. Soy de Venezuela y soy una gran fan de tus vídeos. Te contaré la historia de mi encuentro paranormal con La Llorona. Hace varios años, cuando tenía unos 11 o 12 años, estaba durmiendo sola en mi habitación. Este cuarto tenía una ventana con vistas a la calle que constantemente permanecía cerrada. Cabe aclarar que se trata de una casa situada en una de las esquinas de la cuadra. En un momento de la madrugada, no recuerdo la hora, me desperté por el ruido de los perros que estaban ladrando sin parar. Al ser un pueblo, los perros domésticos salían libremente a la calle y también había muchos perros callejeros. Intenté seguir durmiendo porque pensé que solo estaba ocurriendo una pelea entre ellos, pero luego escuché un sollozo y lo primero que pensé es que se trataba de un espanto, la Llorona. En Venezuela y seguro que en otros lugares de Latinoamérica existe la leyenda de una mujer que asesinó a sus hijos ahogándolos en un río y vaga llorando por ellos. Para ese momento todo el sueño se me había ido. Por alguna razón no sentí miedo o quizás solo intenté hacerme la valiente. Seguí escuchando ese ruido por unos minutos más junto a los perros persiguiendo al espectro por las calles de alrededor. Bueno, esto me ha hecho un poco de risa, los perros persiguiendo a la Llorona. Me imagino a la Llorona corriendo de los perros. Cuando la oí pasar de nuevo por la ventana, tuve el impulso de levantarme a mirar. Tenía curiosidad por su aspecto. Sin embargo, existe una leyenda acerca de que si la miras, te quedarás ciego. La duda me detuvo. De un momento a otro todos los ruidos se detuvieron. Seguí durmiendo después de un rato de pensar un poco más sobre eso. Al día siguiente le conté a mi mamá y ella no me creía. Decía que no escuchó ningún alboroto, pues si lo hubieses habido, ella se habría despertado y seguramente también pensó que me lo estaba inventando para que no me dejara durmiendo sola. Intenté insistir un poco más contándole la historia a otras personas y algunos me creían a medias, diciendo que podría ser, pero mi mamá nunca me creyó. Un día mi mamá dijo que fuéramos a un brujo a preguntarle, pues seguro estaba harta de que contase mi hallazgo y que no tuviera pruebas de ello ni testigos. Fuimos donde un chico joven entre 20 y 30 años que se dedicaba a leer tabaco. Recuerdo a mi mamá decirle, ella dice que escuchó a la Llorona y no deja de hablar de eso. ¿Es verdad? El chico fumó el tabaco y lo observó detenidamente. Nos volteó a ver, finalmente, y respondió, sí, ella dice la verdad. Solo que era la Sayona. Estaba buscando a un hombre, no iba por ella. Me miró y me dijo, quédate tranquila, que eres una niña y no pueden hacerte nada. Además, te protege el santo que te eligió al nacer, tu guía. Y señaló una estatua pequeña que tenía en su altar. Dijo el nombre de la mujer de la estatua, pero no lo recuerdo. Solo recuerdo que era una pastora con ovejitas alrededor y una expresión dulce. Cuando salimos de ese lugar me sentía triunfante y recuerdo decirle a mi mamá, ¿ves que sí era cierto? La Sayona se dice que es una mujer alta, elegante y que atrae a los hombres. Cuando estos piensan que podrían tener algún tipo de contacto con ella, mayormente de índole sexual, los ataca. Persigue especialmente a los hombres infieles, pues ella perdió la razón y fue maldecida por una infidelidad de su entonces esposo. Después de años nunca tuve otro encuentro con algún ser paranormal, ni mucho menos. Sin embargo, siempre he tenido cierto interés y respeto por estas cosas, pues mi familia ha tenido múltiples encuentros con situaciones así, como encontrarse siluetas paradas mirando o incluso otros siluetas masturbándose al pie de la cama. Este último fue visto por mi hermana. Todas estas situaciones ocurridas en la misma casa. Asimismo, parece que tengo una especie de conexión con la brujería, pues en algún momento conocí a una señora de unos 50 en adelante por medio de un novio de mi mamá en aquella época. Ella era bruja y medium junto a sus hijos. Me dijo que yo tenía un don y que si ella me enseñaba podía tomar su lugar como medium cuando sus hijos bajaran espíritus en una montaña donde realizaban estos rituales. Me dijo que no dejase que extraños me tocasen el cabello o las manos porque eso hacía que se debilitara mi don, como si me lo arrancaran sin querer. No obstante, por supuesto dije que no a su propuesta y no volví a verla de nuevo. Esta es toda la historia por ahora, en otro momento te enviaré una de encuentro con extraños. Uf, la historia es escalofriante, ¿realmente? Lo que más escalofríos me ha dado es lo que vio tu hermana.
La siguiente historia es de Lena. Soy muy consciente de que ya apenas haces vídeos de casos paranormales hace meses, nunca me he atrevido a contar esto, porque llegada a este punto de verdad pienso que todos tienen razón. ¿Y si me lo imaginé? Empezaré diciendo que a mi parecer los niños, o algunos al menos, tienen una capacidad aterradora para ver cosas que los adultos no ven. Y acompañado de esa habilidad, ha de olvidar totalmente lo sucedido tras unos años. Por eso mi historia no es 100% verídica y no me acuerdo de algunos detalles. Recuerdo que de pequeña siempre tuve la capacidad de ver cosas. No sé qué lo provocó o el detonante, pero en mi colegio empezaron a pasar cosas extrañas hasta que me afectó físicamente hablando. No sé si todos conocen lo que es un aula matinal. Mi madre me dejaba ahí por las mañanas, horas antes del colegio, porque ella y mi padre debían irse a trabajar. Allí tenía una amiga a la que llamaremos María. María y yo éramos grandes fanáticas de las historias de terror y a un pequeño grupo que compartían en parte a nuestro entusiasmo empezamos a contar historias todas las mañanas. Pero en ese sitio siempre hubo una habitación que siempre recordaré. Había 4 baños, uno de niños, otro de niñas y los 2 otros de profesoras. Esto pasa en el de profesoras, más cerca de la izquierda. Este sitio nos inquietaba a todos. Al entrar a la derecha había un lavabo con espejo, el único de todos los baños. Un váter más adelante a la izquierda y pegado al váter, un poco más adelante, una puerta. No tan grande como una normal ni tan pequeña como de electricidad. Siempre hacíamos especulaciones sobre esa puerta y jugábamos al cuarto oscuro, que estaba de moda. Un día decidimos abrir la puertecilla. Había un pasillo con telarañas, bastante más largo que el edificio, pues el baño estaba a apenas 5 metros de que terminara. Yo y una niña más entramos. Era largo, parecía eterno. No sé por qué, no lo recuerdo. Salimos corriendo, gritando y asustados. Los días de después tuve pesadillas horribles sobre una familia. No me quise relacionar con esos temas por unos días, pero escuchaba a María hablando del tema. A los días, María me convenció de sentarnos a oscuras en ese baño sin ventanas. Las dos sentadas en el suelo. Solo recuerdo que tuvimos una conversación y María salió pálida y estuvo violenta con los demás niños. Estuve todo el día pensando sobre esa puerta, hasta que en un punto fui al baño, caminé por el pasillo y noté pasos detrás mío. Me giré y no había nadie. Una sensación de miedo me entró y aceleré el paso. Cuando volví a girarme recuerdo ver perfectamente una tijera volando hacia mí. Me cortó por la zona del tendón de Aquiles, aún conservo la cicatriz. Después de eso empecé a ver cosas mientras dormía, y a la mañana se hacían realidad, no buenas, malas, como la muerte de alguien y cosas así. Una de esas noches fui al baño de mi casa, no sé qué vi en ese pasillo, pero hoy en día evito pasar por ahí por las noches, porque en ese entonces nadie me creyó. Ahora que estoy más informada sobre el tema y me han pasado cosas aterradoras, esto me parece escalofriante. ¿Qué me podría haber pasado? La verdad es que no lo sé, no puedo atar, o sea, es escalofriante la historia, pero no puedo atar mucho los hilos porque no entiendo qué había en ese pasillo del baño. Supongo que da la sensación de que algo maligno que afectó a María, por ejemplo, y a ti. Ahora que me he acordado de una experiencia mía de cuando era pequeña, ahora la cuento, me pregunto si estas cosas son imaginación, ¿no? Pero en tu historia te lanzaron unas tijeras que te cortaron el talón de Aquiles, la zona del talón de Aquiles. Entonces, no sé qué pensar. Yo me acuerdo de cuando era pequeña, cuando tenía unos 6 años, diría 6, 7 años, pues en clase también estábamos como muy obsesionados con el tema de las historias de terror. Y primero os cuento una historia divertida, ¿vale? Porque es que en mi escuela está en un pueblo esa escuela y desde la escuela se veían unas montañas y durante la hora del patio yo era un poco el hazmerreír de mi clase, ¿vale? O sea, no nos vamos a engañar, fue así y punto. Yo era muy callada, como ahora, también lo soy de adulta, muy calladita, muy en una nube, un poco en mi nube. Y era, bueno, a la gente le gustaba un poco tomarme el pelo. Total, que durante la hora del patio me juntaron todos y dijeron, ¿sabías que en esa montaña hay brujas, no sé qué, y tenemos que ir a derrotar a la bruja esta noche tienes que escapar de casa, caminar hasta aquí y vamos a estar todos esperándote y vamos a derrotar a la bruja? Y yo, wow, sí, vale. Y me acuerdo que de camino a casa le dije a mis padres, esta noche tengo que ir al cole porque tengo que ir a derrotar a la bruja. No sé si me podéis dejar, no sé, ¿qué creéis que puedo llevar? Un cuchillo, ¿qué llevo? ¿Qué llevo para luchar contra la bruja? Pero que tenía 6 o 7 años, o sea, ¿por qué me creí eso? Tenía 6 o 7 años, no tenía 4. Bueno,
Total, que estuve toda la noche, o sea, creo que hasta me puse a llorar porque mis padres decían nada. Y yo decía que no, que sí, que voy a ir a derrotar a la bruja, no sé qué. Y al día siguiente pensé, no le voy a preguntar a mis compañeros si ellos fueron porque me da vergüenza no haber podido ir. Dios mío. Bueno, la cosa es que empezó la época en la que con unas amigas, también tendría, no sé, 5 o 6 años, empezamos a hablar sobre todo el tema del hombre del saco, no sé qué, empezamos a hablar sobre historias paranormales, incluso me acuerdo que una de ellas del grupito contaba un montón de historias paranormales que le sucedían, no me acuerdo de ninguna en específico. Sí que me acuerdo que durante las semanas que estuvimos hablando sobre el hombre del saco, ¿no? Que venía a tu casa por la noche y te robaba niños. Hubo una noche en la que yo estaba durmiendo, me desperté en mitad de la noche y vi a un hombre con un sombrero, que aquí me pregunto si esta fue mi primera experiencia viendo a un hombre del sombrero, porque vi por el pasillo a un hombre con sombrero y también llevaba un saco y lo vi, o sea, yo había abierto los ojos. No sé si fue superstición, imaginación, ¿sabéis? De que estábamos hablando tanto de ese tema, era algo nuevo, aterrador. Sería un ladrón a lo mejor. ¡Ay, qué miedo! No, porque no, al día siguiente no había desaparecido nada. Pero sí, esa es la casa donde luego nos entraron a robar. Oye, esa casa era... No sé si decir aterradora porque fui feliz en esa casa, ¿sabes? Pero... tétrica, oscura, muy grande, demasiado grande. La siguiente historia es de Krishna. Comencé a ver tus vídeos y a escuchar las historias a todas horas del día, mientras me ducho, mientras me maquillo, mientras limpio mi habitación, etc. Amo tu canal y por eso decidí compartir esta historia personal. Bueno, empecemos. Mi nombre es Krishna, tengo 25 años y te envío mi historia desde Chile. Sé que tal vez para muchos no será una historia aterradora en comparación a otras, pero no tengo dudas de que más de alguno de nosotros nos hemos topado con este famoso sujeto. Vivo en la casa de mis abuelos paternos junto con ellos y también con mi papá desde que tengo 1 año de edad. La casa tiene alrededor de 50 años, por lo tanto mis tíos y mi papá se criaron en ella y también tienen un montón de historias paranormales. Cuando yo llegué a esta casa mis tíos ya se habían independizado y casado, así que solo estábamos mis abuelos, mi papá y yo. Mi mamá siempre ha estado muy ausente durante toda mi vida y eso explica el por qué siempre he sido muy cercana a mi papá, incluso considerándolo como mi mejor amigo, aunque siempre manteniendo el debido respeto de padre e hija y viceversa. Cuando tenía menos de 5 años, de vez en cuando dormía con mi papá en una cama grande y siempre recuerdo una ocasión que sucedió a mis 3-4 años de edad. Una noche mientras dormía con él en plena madrugada, me senté en la cama despertando a mi papá y apuntando hacia una esquina diciéndole: «Papá, ¿quién es el hombre que está ahí?». Mi papá encendió las luces para demostrarme que probablemente yo había estado soñando. Al apagar las luces, volví a apuntar hacia la misma esquina y dije: «Papá, está ahí, ¿tú no lo ves?». Parecerá una locura porque era muy pequeña, pero aún recuerdo esa situación. Aún recuerdo ver una silueta masculina y negra que llegaba hasta el techo y estaba en dirección a la cama como si nos estuviera mirando. Volví a ver esa silueta durante toda mi adolescencia. Evitaba mirar hacia esa esquina del cuarto porque siempre estaba él ahí, mirándome, e incluso podría asegurar que si ahora mismo mirara esa esquina lo vería, ya que son las 5:30 de la madrugada mientras escribo esto, y en la misma habitación donde sucedió todo. Cuando crecí me compraron mi propia cama y no me atreví a dormir en esa habitación hasta mi adolescencia. Mientras tanto dormía mi abuela. Cuando empecé a dormir en mi habitación seguía viéndolo de vez en cuando, pero después de un tiempo empecé a perderle el miedo y ya hasta me cabreaba mirar hacia esa esquina y verlo parado ahí. Pero unos años después, en más de alguna ocasión, despertaba en las madrugadas porque sentía que alguien me sacudía de manera violenta, y al mirar a esa esquina del cuarto, ahí estaba él. Siempre recuerdo una calurosa noche de verano en donde tuve la mala idea de estar con los pies destapados mientras veía vídeos en mi celular a altas horas de la noche porque no podía dormir. Cuando de pronto empiezo a sentir que una mano extremadamente fría me va tomando lentamente por el tobillo e intenta rodearlo, pero quité el pie de golpe y lo metí bajo las sábanas. Con miedo miré para esa esquina y ahí estaba él parado y mirándome. La última vez que lo vi fue hace unos pocos años. En plena madrugada sentí que me sacudían y al voltearme y mirar hacia esa esquina, él estaba ahí. No recuerdo con exactitud por qué razón, porque aún estaba medio dormida, pero me enojé tanto y empecé sin miedo alguno a decirle que me dejara en paz ya.
que ya no le tenía miedo y que me tenía cabreada, que me dejara dormir de una maldita vez. Volví a girarme hacia el otro lado dándole la espalda y volví a quedarme dormida. Después de esa noche no volví a verlo nunca más y me alegro por eso. Así que extraña silueta negra en forma del hombre, espero que nunca volvamos a vernos. Oh, esta historia me ha recordado a cuando yo era pequeña. Esta casa de la que he contado la historia anterior, mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación, era una habitación muy larga, bastante grande, y en la esquina siempre había la silueta de un hombre hasta el techo, enorme, enorme, ancho, grande, enorme. Me daba muchísimo miedo, siempre estaba ahí, siempre. Y ahora racionalizo pensando en, seguramente era el reflejo de alguna lámpara que tenía una forma parecida o algo así, ¿sabéis? Pero no lo sé, no puedo recordar si teníamos algún objeto que pudiera reflejar eso en la esquina, ¿sabéis? Pero era como una mancha que estaba ahí de una silueta de un hombre enorme. Y me ha hecho gracia esto porque lo del final, porque por ejemplo, yo en la penúltima casa que viví antes de esta, estuve en una habitación y antes, en esa casa donde viví, en ese momento pasaban muchas cosas paranormales, como muchos ruiditos todo el rato y así, y yo estaba empezando a grabar contenido y ya pasaban cosas raras, y hubo un momento en el que me enfadé también porque me acuerdo que estaba grabando un vídeo y la cómoda que tenía detrás todo el rato hacía como el sonido como si alguien le estuviera abriendo y cerrando para molestar con el golpe, y yo me acuerdo que súper enfadada dije que pares ya. Y a partir de ahí no volvió a suceder nada paranormal, ¿sabéis? Es como en plan, creo que cuando te enfadas y le plantas cara al ente, dice, vale, a esta no la voy a asustar, entonces qué aburrimiento. Y se van, no lo sé. La siguiente historia dice: antes de empezar me gustaría decirte que amo tus vídeos y que tener tus historias de fondo me ayuda muchísimo con mi oposición. Me gustaría mantener el anonimato, así que si llegas a publicar esto, digamos que me llamo Aria. Esta historia me pasó en el verano de 2020. Siempre he sido sensible en el tema paranormal. Desde pequeña sentía cosas en casa y eso desencadenó en que siempre me he sentido atraída por historias, sitios, etc. paranormales. Tenía un grupillo de amigos, yo y 3 chicos más, que también les interesaba eso, y descubrimos en una zona de campo de nuestra ciudad una especie de matadero. Quedamos una noche para ir a explorarlo. Todo se ha dicho que en esa época éramos adolescentes un poco estúpidos, así que por favor no juzguen. Era un trayecto de unos 15 minutos andando desde el barrio más cercano por un camino de tierra, y por allí no había prácticamente nada alrededor. Al llegar yo empecé a sentir bastante presión en el pecho, pero no le di importancia porque dije, bueno, serán los nervios. Así que saqué mi móvil y comencé a grabar para tener todo documentado, y si se nos pasaba algo por alto tenerlo grabado, cosa que así fue. Para que os hagáis una idea, el matadero tenía una entrada de tierra bastante larga, y dicho camino y la zona donde pasó todo estaba separado por un tronco de madera. El matadero estaba a mano izquierda y a mano derecha había una casa blanca que parecía que se usaba más para la vida cotidiana. Al final de aquí nos ha adjuntado una foto que la vamos a ir poniendo mientras estoy contando esta parte de la historia. Seguimos. Empezamos por el matadero, solo con la luz de nuestras linternas del móvil, y al entrar a la derecha habían unas escaleras que llevaban a la parte de arriba. Aquí ya al subir las escaleras en el vídeo captamos como alguien nos chistaba. La parte de arriba daba bastante miedo, ya que del techo colgaban una especie de cuerdas que suponemos que es donde colgaban a los animales o la carne. No pasó gran cosa que yo recuerde, así que bajamos al segundo piso, en el que empezamos a sentir más frío de lo normal, teniendo en cuenta que era una noche de verano. Tenía varias habitaciones, una de las cuales encontramos una especie de cama hecha de paja, una maleta súper antigua en la que encontramos varios periódicos de los 2000, y luego en otra habitación encontramos diferentes tipos de cuchillos, todos oxidados, ya que se notaba que todo era bastante antiguo. Ahí yo ya empecé a sentirme más rara de lo normal, pero no nos había pasado nada paranormal como tal. Así que uno de mis compañeros, que era el típico graciosillo de turno, empezó a burlarse de lo que sea que hubiese ahí y a incitar a que hiciese algo. Grave error. Procedemos a ir a la zona donde suponemos que tenían guardados a los animales vivos. Era como un pasillo alargado donde a mano izquierda tenían los cubículos de los animales y a mano derecha había una puerta amarilla, que en un principio solamente se abría hacia afuera. Entramos y era como una zona de descanso. Había una mesita redonda y varias sillas, una de pie y otras tiradas por el suelo. Lo malo empieza ahora.
El chico que se burló antes entró el último a esta sala. Estábamos comentando lo que había en la habitación y de repente escuchamos un chirrido horroroso. Todos vimos cómo la puerta, que creíamos que solo se abría hacia afuera, se metía hacia la habitación empujando a este chico con un sonido súper fuerte. Nos quedamos en shock y recuerdo que en ese momento pensé, se ha enfadado. Decidimos salir de ahí sin saber que al salir se nos venía de todo encima. De camino a la puerta de entrada vi la sombra de una mano con las uñas afiladas meterse por una ventana y hacerme un gesto de ven, ven. Me asusté como nunca en mi vida y mis amigos intentaron tranquilizarme. Antes de continuar adjunto que después de revisar los vídeos, en esa misma ventana se vio una cara, como con expresión de susto, y al dirigir la grabación de nuevo hacia la puerta de entrada captamos la figura de una mujer bastante alta y muy delgada, como esperándonos. Al salir de esa zona fuimos al patio que había allí. Estaba todo muy oscuro, incluso con las linternas, y yo me empecé a encontrar muy mal, así que les dije que si por favor podíamos salir de ahí. A lo que no hubo problema porque de todas formas estaba todo lleno de hierba alta y no podíamos pasar. Más adelante, después de analizar todo, me di cuenta de que en ese patio estaba la ventana donde había visto la mano, y que sin darnos cuenta fuimos precisamente donde me habían dicho ven. ¡Wow! Salimos del edificio del matadero. Estábamos todos nerviosos, pero queríamos ver si podíamos acceder a la Casa Blanca, lo cual no fue posible porque la única entrada posible estaba cubierta por un alambre de pinchos. De todas formas, grabé un par de tomas desde una ventana que daba a la cocina de la casa. Recuerdo que estaba todo lleno de polvo, cosas rotas y algo se sentía muy muy mal. Inconscientemente se me metió un pensamiento en la cabeza, como una voz grave que me decía «Eres la más débil, por eso te toca a ti». No sé si fue porque ya estaba sobrecargada o qué, pero empecé a pedir por favor que nos fuésemos, que no podía más, sentía muchísimas cosas alrededor, como una presencia que nos perseguía. 2 de mis amigos fueron de nuevo al edificio del matadero y yo me quedé en el centro de la zona con el otro chico. No podía parar de escuchar a gente caminando por la hierba, corriendo por ella, y mis otros amigos no podían ser porque ese trozo era tierra, no hierba. No paraba de escuchar una especie de grito, que tras revisar el vídeo de ese momento no solo se escuchaba uno sino varios. Y gracias a Dios no tardaron más de 5 minutos en volver, porque yo no podía ni abrir los ojos, algo me decía que si los abría iba a ver algo horrible. No sé el qué, pero tampoco lo quise descubrir. Mis amigos volvieron y dijeron que nos fuésemos de ahí ya, que habían escuchado en el patio de antes, de donde salió la mano, a alguien corriendo por las hierbas altas. Nos fuimos de ahí, cruzando el tronco que separaba la zona con el camino, y por alguna extraña razón, después de andar unos metros, todos sentimos la necesidad de girarnos hacia el matadero de nuevo. Lo que vimos no se me va a olvidar nunca. Una figura negra de un hombre alto. Estaba parado justo en el tronco, como si no pudiese pasar a partir de ahí, como si nos hubiésemos escapado de sus manos. Echamos a correr y cuando cada uno estuvo en su casa, el chico que se había burlado mandó una foto. Tenía en el costado izquierdo una mano marcada, como si alguien le hubiese dado un manotazo en ese lugar. A día de hoy, es una historia que cada vez que la recuerdo vuelvo a sentir en todo mi cuerpo el miedo de esa noche. Sé que es muy larga esta historia y ojalá poder adjuntarte los vídeos y fotos de esa noche, pero he cambiado mucho de móvil y lo he terminado perdiendo todo. He encendido todos mis móviles antiguos con esperanzas de encontrarlo, pero me ha sido imposible. Espero que hayas disfrutado de mi historia incluso sin pruebas, pero las seguiré buscando. Uf, la historia es escalofriante y... Yo, chicos, no es que diga, ay, si no me adjuntas las pruebas no me lo creo. No, porque yo, por ejemplo, no sé, tendría 12 años o así, que estaba en una casa donde me hice una foto así, me acuerdo que la foto estaba así, la he buscado 1000 veces. Estaba así, con el pelo como así, y me puse esa foto de perfil en Metroflog, mirar si soy antigua, Metroflog. Total, que ahora Metroflog está cerrado y no he podido conseguir esa foto, pero detrás de mí en la foto había una ventana y os juro, lo vi yo y lo vio mi hermana, se lo enseñé a mi hermana, que en la ventana había reflejada una cara, o sea, el flash captó en la ventana una cara escalofriante, aterradora, no humana. Y he buscado esa foto, la he buscado por todas partes, pero no he podido conseguirla de ninguna manera, se ha perdido por completo. La siguiente historia es anónima, nos la envían desde Argentina y llamaremos Adrián a la persona que nos la manda. Amamos tu contenido y vemos tus vídeos siempre antes de dormir. Esto nos pasó en un pueblito muy escondido del sur de Argentina.
Un lugar con una energía rara, pesada. Se dice que está construido sobre un cementerio de aborígenes. Ya han encontrado restos y la verdad se siente. Una noche con mi pareja decidimos ir en auto hasta un mirador para ver las estrellas. Ese camino siempre tuvo mala fama, accidentes raros sin explicación. Una mujer incluso había muerto ahí después de perder el control del auto sin motivo. Pero bueno, no pensamos demasiado y fuimos igual. Yo no me habría atrevido. Todo estaba tranquilo. Estábamos arriba, charlando, fumando un poco adentro del auto porque hacía frío. Y de repente se escucharon pasos afuera, claros, como si alguien caminara alrededor. Pero ahí no había nadie. Estábamos completamente solos. Nos miramos incómodos y decidimos bajar. En la mitad de la pendiente noté que a mi pareja le costaba manejar, como si el auto no respondiera, y de reojo lo vi. Había alguien sentado en el asiento de atrás. Me quedé helada, no dije nada. Cuando por fin llegamos abajo, con la voz temblando le pregunté si había notado algo. Me miró pálido y me dijo, sí, había alguien atrás. Yo solo pregunté, ¿tenía sombrero? Él asintió, sí, un hombre con sombrero. Jamás volvimos a ese lugar, pero lo peor pasó después. Meses más tarde tenía que hacer una entrega en un barrio a las afueras del mismo pueblo. Antes pasamos a buscar a nuestra hija, que en ese momento tenía 2 añitos. Ese día habíamos cambiado de lugar su sillita, y cuando la subimos, miró hacia el asiento donde antes solía ir y se puso a llorar. Entre llantos alcanzó a decir, ahí hay un abuelo sentado. Se me heló la sangre, la calmamos como pudimos y seguimos el camino. Cuando me bajé a hacer la entrega, antes de cerrar la puerta de mi hija, me miró y dijo, mamá, el abuelo también baja. Volvimos rápido al auto. En el camino de regreso la nena miraba fijo por la ventanilla y de repente muy seria dijo, mamá, el abuelo está en la ventana. Le pedimos que lo describiera y con toda la inocencia del mundo respondió, un abuelo con sombrero. El mismo, exactamente el mismo que habíamos visto aquella noche en el mirador. Desde entonces sabemos que lo que vimos no fue nuestra imaginación. Uf, es aterradora esta historia y me pregunto si cómo habéis sacado ese abuelo del coche. ¿Sigue ahí? Yo me cambiaría de coche, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero... La siguiente historia la manda Victoria. Me encantan tus vídeos, siempre los veo mientras trabajo. En esta ocasión te quería comentar una historia paranormal de mi madre. Es un poco larga y tiene algo parecido a una parte 2. Además que realmente la creo porque hasta el día de hoy no encuentro motivo para que mi mamá invente algo así. Y menos para lo que yo presencié con ella muchísimos años después. Esto pasó en la casa familiar. Mi madre cuenta que tenía que llevar una flor o planta al día siguiente a clases para una actividad. Así que en la noche le pidió permiso a mi abuela para tomar alguna del patio. Mi mamá salió acompañada al patio junto a su hermanito menor. En el patio había un árbol en casi todo en medio, bastante alto, pues es un árbol de mangos y alrededor habían varias flores. Así que mi mamá fue a esa parte a tomar alguna. Es importante saber que en ese momento la casa de los vecinos estaba desalojada por construcción, así que realmente no había nadie ahí. Entonces, al momento de mi mamá agacharse a escoger su flor, siente como una luz muy fuerte se enciende. Una luz como si viniera del mismo árbol que mamá tenía enfrente. En su momento ella no pensó nada y asumió que eran los vecinos, sin recordar que no había nadie en esa casa. Pero la luz empezó a intensificarse, así que decidió subir la mirada y allí la vio. Una luz que iba bajando hacia mi mamá, y que en ella se podía distinguir una especie de mujer que se estaba moviendo como si su intención fuese abrazarla. Mamá cuenta que solo podía distinguir bien sus manos, que eran muy largas, y una especie de rostro demacrado, con la boca abierta como si intentara hablar, y lo que parecía un vestido o bata blanca, pero que por la misma luz no podía distinguir bien. A mi mamá le tomó un par de segundos reaccionar. Ella dice que se sintieron eternos, pero cuando lo hizo agarró a su hermano menor y salió corriendo hacia dentro de la casa, arrastrando a mi tío por todo el camino y raspándole las piernas y rodillas. Cuando por fin entró a la casa, mi tío, el hermano menor de mi mamá, estaba llorando muy fuerte por los raspones, y mis 2 abuelas, la materna y una de crianza, salieron corriendo a ver qué pasaba. Mi mamá intentó explicar lo que acababa de pasar lo mejor que pudo, pero dice que se tardó mucho porque le costaba hablar por el pánico que sentía. Cuando por fin lo logró, mi abuela de crianza le dijo que le iba a enseñar algo, y fue a buscar una cajita de donde sacó una especie de estampita parecida a la de las vírgenes, pero de menos calidad. En ella se podía ver a la misma mujer que mi mamá acababa de ver, así que mis abuelas tomaron la decisión de explicarle qué había pasado. Mi abuela materna por un tiempo decidió rezarle a lo que se conoce como el ánima sola.
Desconozco cómo llegó a hacer esto considerando que mi abuela es bastante católica, o así ha sido desde que tengo memoria. Pero el hecho es que por un tiempo hizo esto con el ánima sola, y al pedirle algo a esta ánima, debes siempre ofrecerle algo. Tengo entendido que no debe ser nada complicado, puedes ofrecerle incluso agua. Lo importante es no romper la promesa de la ofrenda una vez la empiezas, porque si lo haces el ánima buscará llevarse algo tuyo como pago. Y como te imaginas, eso fue lo que pasó. Abuela dejó de darle su ofrenda por un tiempo y la que pagó fue mi madre, la cual dice que le tomó varios días recomponerse. Mis abuelas tuvieron que tomar ciertas acciones para solucionar el problema, pero que no se lo comentaron jamás para evitar que siguiera pensando en esa situación. Ahora, la parte 2. Esta historia me la llegaron a contar un par de veces mientras crecía, hasta que un día a los 11 años pasó algo una noche en la que estaba acompañando a mi mamá a la panadería que manejaba. La panadería quedaba en una zona cerrada vigilada por vigilantes que andaban en bicicletas. Había uno cada ciertas calles y ya los conocíamos. Dicho día por la noche de repente empiezan a tocar la puerta desesperadamente. Mi mamá ve que es uno de estos vigilantes y le da al botón que abre la puerta rápidamente, pensando que quizá era una emergencia de seguridad o algo así. Pero en su lugar, el de seguridad entró llorando y en resumidas cuentas contó que estaba sentado en su calle casi quedándose dormido cuando se encendió una luz encima de él, y sí, le pasó exactamente lo mismo que le pasó a mi mamá aquella noche en el patio. Del miedo, el vigilante no pudo ni agarrar su bicicleta y simplemente corrió hacia la panadería, ya que era la única abierta a esa hora. Mi mamá le explicó todo lo que ya te conté y le dijo que hablara con sus familiares, ya que alguno seguramente hizo lo mismo que hizo mi abuela. A los días, el vigilante volvió a la panadería a decir que en efecto un familiar, no recuerdo cuál, le rezaba al ánima sola. En resumen, no se metan con las ánimas, crean o no en ellas, creo que es mejor respetarlas y no invocar nada que desconocemos. Literalmente, siento que, me da mucho miedo esto de pedir algo y al tener que darle una ofrenda es como muy aterrador, ¿sabéis? Porque es en plan, es muy aterrador, es aterrador. Y me dio mucho miedo un día ver un vídeo sobre que todo lo que pidas, o todo lo que pidas de alguna manera, ya estás haciendo como brujería o algo así porque tendrás que devolverlo, ¿no? Como que te lo cobrarán. Y yo, por ejemplo, escucho muchos mantras de mantra de la buena suerte, mantra de no sé qué, pero no realmente para obtener algo, sino porque es música que me relaja, me la aconsejó una psicóloga, es música muy relajante. Pero, ¿sabéis? Es como... no sé, como que ese vídeo me dio miedo de pensar, yo escucho música para obtener cosas buenas en la vida, ¿no? Y pensé, uy, ¿y si ahora le debo algo a alguien? ¿Sabéis? Pero no, eso fue solo el tema de ver ese vídeo y pensarlo. Pero dan miedo estas cosas. Y hasta aquí vuestras historias paranormales. Tengo muchísimas más, lo sé, las personas que me habéis enviado historias y no la he leído todavía, las contaré en próximas partes de historias paranormales. La verdad es que no tenía pensado hacer este vídeo, pero había pensado que esta semana en el canal habrá un caso sobre Halloween muy fuerte y aterrador, perturbador. Y había pensado en que hubiera otro vídeo extra y por qué no hacer uno de historias paranormales. Y me gustaría volver a hacerlas de manera más constante. No sé, a lo mejor una vez al mes hacer un vídeo de vuestras historias paranormales, creo que estaría bien. Porque a mí me parece un tema muy interesante, aunque creo que un gran porcentaje de la gente que consume mi canal no le gustan tanto, pero sé que hay mucha gente que sí que os gustan. Dicho esto, si ¿quieres enviarme tu historia paranormal? Envíamela a este correo con el asunto historia paranormal, o podéis dejar en comentarios cosas que os han pasado parecidas o qué opináis sobre cada historia. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!